Willkommen hier in der Bay Arena. Hier ist unser neuer Trainer.
aquí queremos desearle lo mejor al entrenador que debuta hoy. Esperemos que dure mucho tiempo en el banquillo. Prohibido moverse, que esto empieza ya. Saludos a todos, preparaos para una y aquí estamos, dispuestos a narrar hasta el último detalle de este partido. Este es uno de los partidos de la primera jornada de la fase inicial de esta competición. Sobre el campo el Leverkusen, que jugará contra el West Ham. Primer partido de pretemporada y primera vez que podemos ver a algunas caras nuevas vestirse de corto en sus nuevos clubes. Para eso está la pretemporada, para hacer rotaciones, probar cosas nuevas y ponerte a tono para empezar el año de la mejor manera. Ese envío tiene mucho peligro. Centro de Grimaldo. Sensacional la defensa para cortar el avance del rival. Veremos si ahora avanzan. Con ella el portero sin problemas. Recuperan el balón en zona de... Peligro, a ver qué inventan. Alex García. Palacios. Ocasión inmejorable para centrar. Una gran muestra de paciencia y tesón en este ataque. Hoy arranca su nueva etapa profesional al frente de este equipo con una meta clara: meter al club en la Champions. Vamos a ver su rendimiento a lo largo del curso, si consigue el objetivo y cómo se desempeña el año que viene en el escenario europeo. Parece que tiene los mimbres para tener éxito, Mario. O eso creo yo, vaya. Llevarse la victoria en el encuentro de hoy sería un resultado muy positivo para emprender esta nueva aventura con buen pie. Vamos a ver qué tal se da. El West Ham no despega la vista de la portería contraria. Lucas Hernández. La despeja evitando el peligro. Vaya potra. El palo después de tocarla lo justo. Y gol. Se aprovechan del despeje para marcar. Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. Grimaldo. Piero Hincapié. Alex García. Valde. Chica con el balón. Con lo cerca que estaba, debió colocarla en vez de pegarle tan fuerte.
Le quitan el balón al West Ham. Aleix García. Está marcando bien los tiempos en ataque el Bayer Leverkusen. Cuando eres una Marrategui, te la juegas a que el rival suba las líneas de presión. Un centrito es lo que necesita esta acción. Summerville. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. El pase pone en apuros a la zaga. Se le va. Demasiada potencia, creo. Palacios. Aleix García. Alex Grimaldo. Andrich. Aleix García. ¡Qué visión de juego! Eso no era un centro, era una asistencia a sus guantes. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. Todo abierto en el inicio de la segunda mitad a pesar del gol de desventaja que tiene el Bayer Leverkusen. Palacios. Aleix García. Arma el ataque y tiene apoyo. La pone Balde. Manda el balón fuera de peligro. Me estaba cansando tanta matraca con el temita del fichaje, así que me alegro de que lo hayan hecho oficial. No ha sido fácil hacerse con sus servicios, pero por fin pueden respirar tranquilos. Ocasión muy clara. Piero Hincapié. Alex Grimaldo. Aleix García. Patrick Schick. Por favor, qué balón ha metido ahí. Roba el balón y desbarata el ataque rival. Dice así. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Al ataque y tiene apoyos. Buen pase en profundidad. Se anticipa al pase del rival. A correr, hay opción de contragolpe. Hincapié. Edmond Tapsoba.
pase pone a prueba la defensa. Tiene que salirle. Buenísima parada. Somerville. 20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido. Cuidado con el balón al hueco. Eso había que sacarlo como fuera. Este pase promete. Demasiada potencia en el golpeo. La pelota se marcha fuera, saque de puerta. El Bayer Leverkusen va a mover el banquillo. Señala saque de costado. Puede haber peligro. Esto sería la puntilla. Gol, 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 gol. Consiguen una ventaja de 2 goles que va a ser muy difícil de remontar en el poco tiempo que queda. Acaban de doblar su ventaja, 2-0. Bade. Edmond Tapsoba. Valde. El pase es peligrosísimo. Corta el pase de manera providencial. Tiene varias opciones de pase. ¡Va a ser gol! ¡Qué manera de resolver un problemón! ¡Tremendo el pase! Está buscando el centro. ¡Qué balón ha metido! La juega Valde. ¡Ojo que se viene el gol! Aquí está su primer gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien empieza su andadura en este equipo! Ha sido un buen gol, estaba muy cerca, pero tenía que rematar muy rápido si no quería que se la quitaran. Reina la frustración en el equipo local que ha salido derrotado. Se ven caras de decepción y no es para menos. Han perdido por la mínima, pero no se puede negar que no lo han intentado.
Hay que destacar que hoy veremos un debut en cada uno de estos. Hola a todos desde la Bombonera. Estamos en uno de los santuarios del fútbol argentino, con todo listo para narrar este partidazo de fútbol bajo la incesante lluvia. Estoy muy emocionado, no solo por el partido, sino porque a mi lado está el famoso DJ Mario. Yo soy Miguel Ángel Román, por cierto. Hoy tenemos el segundo partido de grupos de este torneo amistoso. A un lado el Brentford, que jugará contra el Leverkusen. Después del primer partido de pretemporada, que fue una toma de contacto, ahora es cuando empezamos a ver los retoques tácticos y más o menos un primer boceto de qué quieren los entrenadores. Y al fin y al cabo, en juego hay una copa. La pone Balde. Saca la pelota, pero sigue el peligro. Este pase puede crear peligro. En el área hay que sacar el balón como sea. Jugada invalidada, estaba en posición antirreglamentaria. Estas cosas son las que me hierven la sangre por culpa de desengancharte de la jugada. Acaba de hacer que su equipo desperdicie una ocasión. Mikkel Damsgaard. Demasiado fuerte el pase. Se marcha la pelota fuera del campo. El saque de portería. Robertson ha sido uno de los fichajes estrella de este mercado. Hoy nos toca verle debutar defendiendo la camiseta de su nuevo club. ¿Qué opinas de esta incorporación? Necesitaban un buen jugador para el lateral. Diría que han acertado con la incorporación, pero hasta que no lo vea en acción, no voy a dar mi veredicto final. Están buscando ese pase que les adelante. Alex García. Atención al pase. Pérdida del Bayer Leverkusen. Piero Hincapié. Hincapié. Jugada de ataque. El pase ha salido bien, atentos. Va con todo y recupera el balón. Bloquea el esférico. Balde. Alex García. Hincapié. Andrich. Palacios. Cuidado que la va a colgar. Ojo que el pase puede ser determinante. Se acaba el peligro en el área con esa acción. Palacios. El partido está absolutamente descontrolado, ¿eh? Nadie es capaz de tener el balón más de 2 o 3 pases. Ambos equipos van a desgastarse mucho, si no para esto. Ese envío tiene mucho peligro. Con ese robo se han salvado de una ocasión clarísima. Acciones como esta tienen muchísimo valor. Balde. Atención al ataque. Palacios. Andrich. Esto sigue empatado, pero cada vez se nota más la presión del ataque. Tiempo para recuperar fuerzas en el descanso aquí, en la Bombonera. El balón echa a rodar, dando inicio a la segunda parte del partido. Tenemos empate en el marcador y veremos si alguien toma la delantera en la segunda mitad. Se hace con el balón, bien defendido.
Gran pase. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Y esa parece insalvable. Buena colocación, la detiene sin problemas. Con un equipo como el Liverpool, que está en una de las mejores ligas, poco hace falta para convencer a un jugador. Y así ha sido. Lógico que el club anduviera tras él. Necesitaban reforzar esa posición y tengo claro que alguien de su calidad era el idóneo. Hincapié. A mí esa falta me parece tarjeta. Vamos a ver si se le enseña o no el árbitro. Le muestran tarjeta amarilla. Sí, creo que se ha pasado de la raya. Edmond Tapsoba. El pase es peligrosísimo. Al palo y sigue el juego. Y se la va a colar. Y es gol. Marcan el primero del partido. La verdad es que estaban siendo superiores. Se reanuda el partido. ¿Tendrá tiempo el Brentford de armar la reacción? Sepan de ver. Tremenda pelota le ha puesto. Buena posición para el centro. Cuidado con esta jugada. Parece clara. Esa es una buena parada, ¿eh? Lanza el córner al centro. Madre mía, la defensa. No ha podido ser, se evapora esa ocasión. Balde. Balde. Tapsoba. Combinan con paciencia para buscar un nuevo gol. Al final, tanto para nada. No han conseguido ni chutar. Gran lectura, se anticipó justo a tiempo. Ese pase no se puede desperdiciar. Centro que busca el remate. Parecía buena, pero acaba plácidamente en sus manos. Hincapié. Piero Hincapié. Parece que se conforman con el resultado. Tocan y tocan en campo propio, arañando unos segundos. Andrich. Cinco minutos más de partido y un solo gol de ventaja. ¿Conseguirá mantener el resultado? Balde.
Hincapié. Tiki-taka, tiki-taka. Aseguran los pases, están mareando al rival. Es la máxima expresión del juego en equipo. Piero Hincapié. Edmond Tapsoba. El añadido será de 1 minuto. Tapsoba. Suena el pitido final y los de fuera han logrado llevarse la victoria. Nada que discutir al equipo que pierde hoy. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita mérito a lo que han hecho.
Mario, hoy es un gran día para este tipo. Hoy vamos a ver el debut con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este bonito día de fútbol. Hoy no creo que nadie tenga quejas con el tiempo. Aquí estamos los de siempre. Pronto pediréis que nos cambien. Miguel Ángel Román y DJ Mario. Por si alguien se despistó, estamos en la tercera jornada de la competición. Sobre el campo el Leverkusen, que se medirá al Valencia. Miguel Ángel, estos torneos de pretemporada son mucho más que amistosos. Son una forma de conectar con tu afición, de probar cosas nuevas. De descubrir perlas ocultas en la cantera de los equipos. Ya lo habrás visto en los 2 partidos que llevamos de pretemporada. Ahora lo principal es acabar el torneo por todo lo alto y arrancar como un tiro. Están buscando apoyos constantemente en el tercio final. El Valencia intentará ganar el encuentro con este 11. En la portería estará el marroquí Bono. Guido Rodríguez hilvanará el juego junto a Pepelu, que hará de medio centro. Y arriba se lo juegan todo a una carta. Un solo killer que buscará rematar los balones que le lleguen. Mucho ojito con el Valencia y esta jugada. Quieto todo el mundo, fuera de juego. Este partido tiene más morbo del que se preveía. Después de muchas semanas especulando sobre este fichaje, hoy Balde por fin va a jugar sus primeros minutos con su nuevo club, Mario. Necesitaban un buen jugador para el lateral. Diría que han acertado con la incorporación. Pero hasta que no lo vea en acción, no voy a dar mi veredicto final. Mueven el balón en busca del desempate. Pues hasta aquí. La jugada iba bien, pero ahora toca recuperar. Pero complicaciones la ha sacado del terreno de juego. Edmond Tapsoba. Mora. Juega Palacios. Piero Hincapié. Tapsoba. Posesión para el contrario.
El Bayer Leverkusen la entrega al rival. Thierry Rendal. Luis Rioja. Quieren montar la ofensiva. Pero no, el ataque prometía, pero han conseguido evitar el peligro. Palacios. Alex García. Sí, esa pelota bombeada puede llegar a buen puerto. Recuperación de balón. Parece que le ha leído la mente a su rival. Alde. Se dispone a disparar. Mantiene la posesión buscando cómo generar una oportunidad de gol. El balón va directo a su guardameta, que lo bloquea sin problemas. Prefiero irme a ver una conferencia sobre física cuántica que ver partidos así. Creo que no veríamos un gol ni aunque quitáramos a los porteros y ampliáramos 10 metros las porterías. ¡Ojo a ese pase al espacio! Si robas el balón aquí arriba es más fácil montar un ataque. El pase puede destrozar a la defensa. Moviendo el balón en el último tercio buscando un pase peligroso. Lo tenía difícil por la presión, pero ha parado el centro. Con esto llegamos al intermedio aquí y solo que... Empieza el segundo tiempo después de una primera mitad sin goles. Valde. Tapsova. Mora. Es una muy buena ocasión para el centro. ¡Qué visión de juego! El pase puede ser decisivo. Luis Rioja. Y lucha por el balón. La pone Valde. Bueno, al final lo tuvo fácil para bloquear ese centro. Tras mucho marear la perdiz, por fin tenemos un desenlace. Por fin se hace oficial el traspaso. Este cambio de cromos tiene sentido para él. Un equipo donde podrá desplegar su fútbol. Uno casi inmejorable, si se me permite decirlo. Gran solidez defensiva para frenar el ataque. Buena recuperación. A ver ahora. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. Diacabí. André Almeida. Luis Rioja. Se le va. Es el remate por poco. Madre mía, el portero lo tenía muy claro. Yo no tanto, ¿eh? Alex Grimaldo.
Grimaldo. Piero Hincapié. Quieren llegar al área. La pondrán en juego desde el lateral. Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos. Beltrán. Cuidado que puede ser buena. Dentro, directito al área. La para casi sin pestañear. Se impone y frustra la intentona rival. No les vale el empate, se quieren llevar la victoria. Con ese planteamiento van a sufrir. Edmond Tapsoba. Tapsoba. Tapsoba recibe. Mora. Buena defensa, el centro no pasa. Pase de muchos quilates. Saca el balón de ahí. Atención, que pueden salir en estampida. Ojo que el pase tiene peligro. La defensa está impecable, ¿eh? Ha conseguido frenar esa jugada ofensiva. Con esa intervención... Pues nada, no hay tiempo para más y nos vamos a ir para casita, como hemos venido, Mario, con el 0-0 en el marcador. Pues así es, Miguel Ángel. Tenía ganas hoy, la verdad, de ver un...
Hoy veremos empezar de nuevo el campeonato alemán. Dos equipos que darán... Saludos a todos desde Alemania. Estamos en el Bayer Arena, el hogar del Bayer Leverkusen. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña uno de los grandes jugones de siempre, TJ Mario. Hoy les traemos la primera jornada de la Bundesliga. Sobre el campo el Leverkusen, que se enfrentará al Hoffenheim. Miguel Ángel, me da la sensación de que esta temporada aspiran a todo lo que se les ponga por delante. Hoy es la primera prueba de fuego y confío en que lo harán bien. Es más, me parece un equipo de Champions, fíjate lo que te digo. ¡Qué bien ha hecho su trabajo la defensa para cortar ese ataque! Suma y sigue, y ojo que tiene opciones. Y salva el disparo. La cuelga la olla desde el córner. Ese despeje es malo, malo, malo. Vio perfectamente el pase. Eso no le hace ni cosquillas. Parada fácil. Alde. Jugada invalidada por fuera de juego. Se había quedado en posición incorrecta con la jugada de antes y no le ha dado tiempo a salirse en esta. Este partido tiene más morbo del que se preveía. Después de muchas semanas especulando sobre este fichaje, hoy Balde por fin va a jugar sus primeros minutos con su nuevo club, Mario. Necesitaban a alguien que cubriera el vacío que tenían en esa posición de lateral. Yo creo que han hecho bien en ficharlo, ya que... Hasta aquí, chicos y chicas. Mañana día 2, lo prometo. Lo prometido es deuda. Y lo voy a cumplir, ya veréis. Mañana día 2. Hasta aquí el relato de hoy, chicos y chicas. Adiós. Chao. Os quiero.